Mis hermanos, un gran saludo para cada uno de ustedes. Vamos a continuar estudiando las Sagradas Escrituras. En Mateo 5 hemos visto una palabra bien especial que da el título a esta serie y es la palabra Macarios, que significa bienaventurados, doblemente felices. Y empezamos esta serie un poquito definiendo qué significaba bienaventurados. Y hacíamos un contraste entre la felicidad y el gozo. La felicidad que depende de las circunstancias eternas en la vida, de las circunstancias emocionales y químicas aún en nuestro propio cuerpo, contrastadas con el gozo que viene del Señor, el gozo que es espiritual, que no depende de otra cosa sino de Dios. Y por eso es bien diferente estar feliz según las circunstancias, o estar triste, o estar de mal genio, en contraste con el gozo. Y lo que quiere decirnos aquí Jesús en Mateo 5 es lo bienaventurados que ahora somos en Cristo. Y hemos visto ya dos bienaventuranzas. Acuérdese la primera, bienaventurados los pobres en espíritu. Y hablábamos de los pobres en espíritu como aquellos que han decidido verse a sí mismos como totalmente necesitados de Cristo y que no estaban ensimismados en sus propios pecados aún o en sus propias buenas maneras de hacer las cosas, sino que ahora nos vaciábamos para que Cristo nos llenara espiritualmente. Y también hablábamos de las bienaventuranzas cuando hablábamos de bienaventurados los que lloran, acuérdese, bienaventurados los que lloran. Y hablábamos aquí de la vida cristiana como una gran pirámide en que somos rescatados, coronados, sanados. Y que la puerta de esa sanación, sin lugar a dudas, era el perdón que ahora tenemos en Cristo. Pero la llave de ese perdón era el arrepentimiento y comparábamos un poquito la tristeza del corazón con el arrepentimiento, que no solo se trataba de una conciencia mental, de un mover del corazón, sino de una actividad también de las manos, de lo que hacemos. Y también teníamos y lo contrastábamos y anunciábamos el peligro de confundirlo con la culpa, que era simplemente una alarma en nuestro propio ser. La clave, pues, del perdón, sin lugar a dudas, era el arrepentimiento. Y mis hermanos, estas características que hemos visto hasta ahora son bien importantes, porque el hombre bienaventurado, sin lugar a dudas, tiene unas características contrarias a las de el hombre natural, que muchas veces son menospreciados. Por eso el mundo menosprecia a los necesitados, a los pobres en espíritu, menosprecia la tristeza en contraste con la alegría, y el mundo exalta pues al soberbio, al orgulloso. Y al estudiar también estas bienaventuranzas notamos que hay una progresión en la enseñanza. La base de todo lo que estamos viendo tiene que ver con ser pobres en espíritus, ver nuestra necesidad de Cristo y a través del arrepentimiento, de reconocer nuestra propia mala manera de hacer las cosas, llegar al perdón, que es el camino del crecimiento para ser sanados, ser rescatados. Y fijémonos algo bien importante, todas estas características son susceptibles de crecimiento en la vida del cristiano, de desarrollo. Todos los cristianos las tenemos, pero todos necesitamos, mis hermanos, crecer en cada una de ellas. Por eso hay un proverbio bien hermoso que nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y mis hermanos, vamos hoy a ver una tercera bienaventuranza que tenemos aquí en Mateo 5:4 y es la bienaventuranza de los mansos. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiero que veamos un poquito qué significa todo eso. El título de este mensaje, de esta enseñanza, podría ser algo así como aprendiendo mansedumbre.
y lo vamos a ver en 3 puntos bien sencillos. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y quién es? Refiriéndonos a la mansedumbre. Mis hermanos, entonces aprendiendo mansedumbre y vamos a empezar a definir lo que es. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Y tal vez la mejor manera de empezar a definirlo es tener en la mente qué no es ser manso, qué no es tener mansedumbre. Muchos asocian la mansedumbre o a debilidad o a estoicismo o a educación, pero realmente la Biblia nos presenta un panorama diferente. Entonces, la mansedumbre o ser manso no tiene que ver con ser débil, con ser cobarde, con ser una persona sin convicciones o tal vez ser un pusilánime. Por el contrario, la Biblia nos revela en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, al que la Biblia denomina el hombre más manso de la tierra. Y tal vez usted lo recuerda. Ese hombre era Moisés. Moisés, fíjate que a lo largo de su vida y a lo largo de su crecimiento en su relación con Dios, pues no dio muestra ni de ser un cobarde ni de ser un hombre sin convicciones. Por el contrario, es un hombre que se enfrenta a Faraón, es un hombre que enfrenta una cantidad de retos. Y hay un escenario bien particular que quita esa idea de que ser manso es ser débil. Y es el escenario donde él recibe las tablas de la ley. De parte del Señor, él recibe las tablas de la ley, baja donde está el pueblo y ve una escena tremendamente difícil, que es todo el pueblo que está haciendo una fiesta muy escandalosa alrededor de un becerro. Moisés actúa de una manera tremendamente fuerte. Primero rompe las tablas de la ley, después se acerca al pueblo y pulveriza ese ídolo y hace beber de esas aguas a esas personas, como diciéndoles, ustedes querían adorar este ídolo, pues ahora bébanlo, háganlo parte de su ser. Y después, como si esto fuera poco, él pregunta que quién estaba con el Señor y hubo de parte de los levitas la muerte de 20.000 personas en un solo día. Y si vemos el Nuevo Testamento, el ejemplo claro es Jesús. Jesús no era ni débil ni cobarde, ni un hombre sin convicciones. Era una persona que cuando tenía que hablar contra sus contradictores se mostraba claro y seguro. Y cuando tuvo que sacar todos estos animales que tenían su mercadería en el templo, personas del sacerdocio, no le tembló la mano para coger un lazo y sacar, no a las personas, golpearlas, sino sacar toda esta mercadería del pueblo, toda esta, toda esta mercadería y negocio que se hacía de alguna manera con la fe. También se piensa hoy que ser manso es tal vez ser una persona estoica y ese término está muy de moda, alguien que es indolente. Y el estoicismo en síntesis enseña que alguien puede de alguna manera hacer que todas las circunstancias a su alrededor no le importen, el no me importismo ante cualquier situación, por adversa que sea, el estoico dice, no me importa, no me va a afectar. Y eso no es ser manso, porque el mismo ejemplo de Jesús es una persona que le importaban las cosas, que se vio afectada emocionalmente por las cosas. Allí en Getsemaní, ¿cómo estaba el Señor? Afectado por todas las circunstancias que estaban a su alrededor. Cuando muere uno de sus más grandes amigos, Lázaro, ¿cómo estaba Jesús? Afectado hasta el punto de llorar por su amigo Lázaro, afectado también hasta el punto de llorar por las personas del pueblo que no escuchaban su mensaje. Entonces, ser manso no es ser indolente a la realidad.
Y hoy también muchos piensan que uno puede desarrollar la mansedumbre a través de la educación, de lo que hoy muchos llaman inteligencia emocional, que de alguna manera es tener un control propio y carnal sobre las emociones. Pero la mansedumbre de la que está hablando el Señor aquí en Mateo 5 tiene que ver más con lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas sobre el fruto del Espíritu Santo, como un regalo de crecimiento en la vida del creyente que se da por estar junto al Señor, que se fomenta por estar delante del Señor, recibiendo de su rica savia para el crecimiento de cada uno de los creyentes. Y entonces, ¿cómo Jesús nos enseña la mansedumbre? Quiero que te imagine a Jesús como preparando una clase para sus discípulos, ya fuera en ese monte o ya fuera en otro lugar. Como el gran maestro que es, Jesús estaría pensando, ¿cómo puedo transmitir una verdad espiritual? ¿Cómo puedo ilustrar? Lo dice en Mateo 13, ¿con qué compararemos el reino y a qué lo haremos semejante? Es como todos los maestros que anhelamos tener un buen ejemplo, una buena ilustración de una verdad espiritual para transmitirla a los oyentes. Y el Señor era un especialista en transmitir. Y en este tema el Señor escogió el mejor de los ejemplos. Y quiero que usted pueda mirar aquí en el libro del Mateo, capítulo 11, versículo 30, una pequeña porción. Quiere ilustrar la mansedumbre del Señor y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es el ejemplo para todos, el ejemplo perfecto de qué? De ser manso, de ser humilde de corazón. Pero este texto, mis hermanos, tiene un contexto. El Señor está hablando, está dando un mensaje y fíjate, un mensaje bien importante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. La pregunta es, ¿cuáles cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Y está hablando de un gran mensaje y una gran invitación a mirarlo a él finalmente como lo que es el camino, la verdad y la vida. Versículo número 26. Sí, Padre, porque a ti te agrado. ¿Qué cosas estaban escondidas de los sabios entendidos y fueron reveladas a los niños? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces fíjate que Jesús nos está diciendo que entre el Padre y el Hijo hay un conocimiento perfecto, hay una comunión perfecta y mis hermanos. El deseo de Jesús es que las personas conozcan, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, al único Dios verdadero. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Entonces, ese todas las cosas tiene que ver con el conocimiento entre el Padre y el Hijo que ahora nos ha revelado a los creyentes, aquel a que el Hijo quiere revelar. Y está hablando de un conocimiento profundo, de un acercamiento, de una comunión eterna. Y Jesús lo ejemplifica en los siguientes términos. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahí teníamos la frase, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, de todo aquel que se sienta mal por su pecado, que se sienta un pobre en espíritu, todo aquel que necesite descanso, fíjate, lleve el yugo de Jesús, ande con él y encontrará que el conocimiento del Padre y el Hijo, la comunión con el Padre y el Hijo. Y el Señor le dice, aprendan de mí,
que soy que manso. Entonces, la mansedumbre que el Señor está definiendo aquí, fíjate que tiene que ver con un ejemplo que el Señor utiliza. Y si usted pone mucho cuidado al texto, tal vez se dará cuenta, y se dará cuenta en toda la Biblia, de que la Biblia, el Señor muchas veces lo pone como un león, lo identifica como un león. También Juan lo identifica como un cordero, pero ¿de qué manera se identifica aquí Jesús? Como parte de una yunta, o sea, como un buey. A un buey. El animal que está utilizando aquí Jesús como ejemplo es un buey. En la cultura judía al buey se le llamaba manso y tenía una característica esencial. Era manso, era manso. El león era fuerte, pero no era manso. El cordero era tal vez manso, pero no era fuerte. Pero el buey ejemplifica a alguien manso y está haciendo aquí el ejemplo que Jesús nos da. Un buey que tal vez si usted no lo sabía, simplemente es un toro que después de su pubertad al año, entre el primer año y el segundo año, es castrado, es un toro y es castrado y empieza a tener unas características diferentes a los demás toros. Pero fíjate que este buey, que es un animal de unas 2 toneladas, que tiene una fuerza impresionante, la fuerza de un tractor, es un animalito que llamamos manso. No es débil de ninguna manera, no es cobarde de ninguna manera. No es que no tenga capacidad de tal vez matar a alguien si así lo quisiera. Porque este poder del buey es ejemplificado por Jesús para hablarnos de ser manso, tal vez como tener poder y fortaleza y actuar como si no se tuvieran. Así como el Señor se despojó a sí mismo, el Dios poderoso se despojó a sí mismo para actuar como si no tuviera poder. Entonces, la mansedumbre es un poder bajo control, tener fortaleza y actuar como si no se tuviera. Es sujetar el carácter, sujetar el poder. Es una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu Santo para moderar nuestra propia pasión. Es un síntoma, mis hermanos, de fortaleza. Y sin lugar a dudas no es natural ni aprendido. Es producto de un nuevo entendimiento, mis hermanos, de quiénes somos. Y el ejemplo perfecto aquí es el Señor. Cuando el Señor, el Rey poderoso, el creador de todas las cosas, dice, Jesús respondió, las zorras tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. El dueño de todo, el que creó absolutamente todo, dijo, no tengo ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él tenía todo y actuó como si no lo tuviera. Y más adelante, cuando Jesús es arrestado, Pedro se interpone entre los soldados, a uno de los sirvientes hiere con una espada. Y Jesús le hace la siguiente pregunta en Mateo 26:53. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Oye, Pedro, ¿no te das cuenta que tengo el poder de que un solo ángel pueda destruir a todas estas personas y tengo a mi orden miles de ángeles? Pero no voy a actuar porque hay un propósito superior en eso. Entonces, mis hermanos, ya definimos un poquito mejor qué es mansedumbre, qué es ser manso, es tener el poder y la fortaleza, pero actuar como si no se tuviera. Y vamos, mis hermanos, a contestar la segunda pregunta. ¿Cómo es? Entonces, mis hermanos, ¿cómo es? Y aquí vamos a ver cómo se manifiesta la mansedumbre
con Dios como con los hombres. Porque el que no es manso para con Dios no puede ser manso con los hombres. Y esta definición que veíamos de que mansedumbre es tener poder y fortaleza, pero actuar como si no lo tuvieran, y cuyo ejemplo es el buey, nos hace pensar en una característica fundamental del buey cuando está solo. El buey por naturaleza es muy distraído. El pasto, el agua, otro alimento, un ruido, va a hacer siempre al buey enfocarse en una cosa diferente de la que debe hacer. Y un animal con esas características, pues cómo va a trabajar haciendo surcos en la tierra, cómo quedarán los surcos, supremamente torcidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo este animal hace surcos derechos? Y mirando el pasaje de Mateo 11, volvamos ahí. Fíjate que el versículo 27 nos contaba el propósito del Señor con este pasaje y era que los oyentes se involucraran en conocer íntimamente, en tener una relación, así como la tenía el hijo con su padre y el padre con su hijo, que el creyente por revelación empezara a relacionarse con esos. Eso es la vida eterna. Y aquí hay tres protagonistas: el hijo, el padre y aquel a quien el hijo lo quiere revelar. Y esta no es otra persona, sino el creyente, el creyente. Y mis hermanos, el padre y el hijo y aquel son protagonistas de esta ilustración de la yunta de bueyes. Fíjate que lo podíamos ver de esta manera. Hay dos bueyes unidos por una yunta y un amo que les está guiando. Y la ilustración la está usando el Señor para mostrarnos en qué posición está alguien que está creciendo en la mansedumbre y que está creciendo en dependencia, en sensibilidad y en relación con Dios. Está en una posición de yugo, está trabajando junto con el Hijo para aprender de él. En el campo de la agricultura, donde todavía en muchos lugares se ara la tierra, generalmente un buey novato, un buey que está aprendiendo, se ponía en yugo al lado de un buey con mucha más experiencia, con mucha más madurez, para que él fuera en cierta medida también el guiador, junto con la persona que estaba mostrándole la dirección. Y es un ejemplo aquí del padre que está invisible, que los bueyes no ven, pero que en el hijo se revela al creyente, a aquel, para que aprenda la mansedumbre, aprenda la humildad, aprenda finalmente el propósito de todo de este pasaje, que es tener el carácter del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que se pide del güey? Que sea sumiso a la voluntad de Dios ejemplificada en Jesús. Y mis hermanos, lamentablemente, muchas veces confesamos creer en la sabiduría de Dios cuando nuestra confianza descansa en nuestra propia sabiduría. Confiamos en Él si su obrar satisface nuestra lógica. Confiamos más muchas veces en nuestra propia lógica que en el mismo Señor. Pues mis hermanos, porque el manso sabe que no merece nada bueno, pero también que Dios no le dará nada malo. Como decía Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y por eso, pues, esa realidad, mis hermanos, del yugo. Ahí el versículo número 28 de Mateo 11, la invitación del Señor es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que están en necesidad espiritual, los que están en pobreza espiritual, los que están en arrepentimiento buscando al Señor. La promesa es: hará descansar. ¿Y de qué manera? Llevad mi yugo. El yugo es esa herramienta que el Señor, miremosla aquí,
que el Señor utiliza, una herramienta de unión, una herramienta indispensable para llevar las cargas juntos. Entonces, de esa manera, a través del yugo, la mansedumbre se aprende. Tiene un proceso, como todo proceso de aprendizaje, un proceso de información, un proceso de conocimiento, un proceso de experimentación y un proceso que va llevando poco a poco a la madurez. Pero por eso es indispensable que tener un espíritu flexible a su palabra, procurar conformarse a la mente de Dios y tener una actitud delante de la palabra como la revelación de Dios de que nos hablaba el versículo de Mateo. Fíjate lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede que salvar vuestras almas. Mis hermanos, la palabra da convicción de pecado. La palabra nos permite reconocer la voluntad del Señor y no solamente tenerla como una información más, sino tenerla como una experiencia en nuestra vida. Y el gran peligro, mis hermanos, es que nos olvidemos de las instrucciones del Padre, nos olvidemos del ejemplo del Hijo para hacer lo que a nosotros nos parece. Un gran resumen de la vida de Israel en el pasado es Jeremías 44, 16, 17, cuando ellos decían, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es una negación de la palabra de Dios, de alguna manera el bloquearla en nuestros oídos por seguir nuestra propia buena manera de pensar. Por eso, otra característica del buey manso es que es silencioso e dedicado. Fíjate que el manso no sabe qué será mañana. El manso no sabe muchas cosas de las que están sucediendo y no sabe el futuro. Él sabe los dos pasos adelante de cada día, que como el maná venido del cielo, Dios nos da cada día. No sabemos dónde estaremos mañana. La información es la del día y mis hermanos, ese aprendizaje, ese proceso de aprendizaje nos hace sensibles a la voz de Dios y nos hace sensibles para dejarnos guiar por su voz. Porque el Señor lo dice en Isaías, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y eso producirá, mis hermanos, una manifestación de mansedumbre para con los hombres. Porque otra característica del buey manso es que puede trabajar en equipo, puede trabajar con otros. Si en algo se conoce la mansedumbre de una persona, es que puede trabajar junto a su esposa, puede trabajar junto a su familia, puede trabajar junto a su iglesia. Y fíjate que muchas de las evidencias de que no somos mansos tienen que ver con estas relaciones que exigen que mansedumbre para sobrellevar las injurias, las ofensas, tal vez los maltratos de los demás. ¿Mm? Porque mis hermanos tratamos con pecadores y tal vez de alguna manera podemos parecer que llevamos bien la relación, bien las relaciones de yunta, pero es en nuestra casa donde realmente conocen si podemos trabajar en yunta con nuestra esposa, en yunta con nuestra familia, aún en la iglesia, en el trabajo y el ministerio, podemos trabajar juntos. ¿Estamos o estaremos dispuestos a perdonar y a pedir perdón? ¿Estaremos dispuestos a tratar con gentileza y consideradamente, aun cuando eso signifique que muchas veces, aun teniendo la razón, le damos la razón al otro?
Le damos la razón al que tal vez no está de acuerdo con lo que yo siento, con lo que yo pienso, con lo que a mí me parece. Esos son los grandes desafíos, mis hermanos, de cómo se manifiesta la mansedumbre para con los hombres, aún para con los enemigos, aún para con los incrédulos. Entonces es todo un proceso de aprendizaje donde el Señor nos lleva guiándonos, pero mostrándonos el ejemplo de Jesús, que aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino vivió como quién, como un siervo. Y eso no significó ni debilidad, ni cobardía, ni de alguna manera rechazar todas las emociones, sino significó sumisión a la voluntad del Padre. Y dice el libro de Hebreos que él aprendió la obediencia en un proceso y nos dice hoy a nosotros que aprendemos la obediencia en esa doble vía, en escuchar la voz del Padre y en ver el ejemplo magnífico del Señor Jesucristo. Entonces después, mis hermanos, de haber visto qué es la mansedumbre, de ver cómo es la mansedumbre, tenemos que ver quién es la mansedumbre. Y ya tenemos la respuesta a la pregunta de quién es la mansedumbre. Sin lugar a dudas es el Señor Jesucristo. Y nuestro objetivo de vida de cristianos es llegar a ser como Cristo. Y Él nos ha dado la clave para llegar a serlo, el método que el Señor utiliza. En el caso de la mansedumbre, el Señor ha sido claro en decirnos, aprendan de mí, un aprendizaje repetitivo. Pero este aprendizaje es más que saber cosas acerca de Jesús. Si usted mira la escritura, se dará cuenta, por ejemplo, en el libro de Filipenses, que Pablo nos da una clave bien especial. Filipenses 3, 10 y 11 dice que el anhelo de Pablo es que quiere conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y lo que Pablo está diciendo no es solamente que él quiere resucitar, sino él quiere estar al lado de Cristo, experimentarlo en la vida diaria, porque quiere conocerlo, quiere tener una relación estrecha con él. Como queríamos cualquiera de nosotros tener una relación estrecha o con nuestro cónyuge o con nuestros hijos o con un hermano. Queremos estar cerca de él, queremos experimentar con él. Sigue diciendo Pablo, quiero sufrir con él y participar de su muerte. Y Pablo no está diciendo que él quiera morirse en ese mismo instante, sino él quiere experimentar todo lo que significa seguir a Cristo. Entonces, fíjate que hay una actitud de aprendizaje. Dice el versículo 11 que para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Él lo que quiere decir es para poder experimentar toda la riqueza, como lo diría Pedro, que tenemos ahora en Cristo. Por eso Pedro dice, bueno, a vuestra fe añadir virtud, dominio propio, conocimiento, todas estas cosas. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, el aprendizaje efectivo tiene que ver con mucho más de conocer algo acerca de alguien. Tiene que ver con darle a la mansedumbre, que es lo que estamos estudiando hoy, el valor que Dios le da. El valor que Dios le da. Y fíjate que es todo un proceso de conocimiento, de experimentación. Fíjate que en todo proceso de aprendizaje, y el aprendizaje del Señor no es diferente, recibimos una información como usted la está recibiendo en este momento, como usted la recibe cada vez que abre la Biblia, empieza a leer un texto y recibe una información. Pero hay un paso más allá que es el conocimiento, cuando usted empieza a rumiar esa información, cuando empieza a excavar profundo, como el
hombre que quiere construir su casa sobre la roca empezó a cavar y a cavar profundo buscando la roca. Llamamos eso el estudio de la Biblia. Y no solamente personal, sino colectivo. Hay gran bendición en el estudio colectivo, pero ese es apenas el segundo paso. Conocer a Cristo no se limita a eso. Hay un paso de experiencia que es el más importante. Cuando empezamos junto con el maestro a arar la tierra bajo las órdenes del Padre. Y empezamos a tener momentos de prueba, empezamos a tener momentos de tentación, empezamos a tener momentos difíciles. Y por eso Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que se puede presentar, porque es parte de su proceso de formación, esa experiencia que todos tenemos de lunes a sábado y aún el domingo después de salir, de congregarnos, de estar en una reunión de iglesia. Hay toda una experiencia donde se prueba toda la información y el conocimiento, donde vienen momentos difíciles. Y fíjate que ese recorrido de todos los días de experiencia en Cristo, donde no se aísla la información, donde no se aísla el conocimiento aplicado a la vida diaria, sino es parte de la experiencia de todos los días, va produciendo madurez. ¿Qué es madurez? Es ser como Cristo. Es la forma natural en que empezamos a hacer las cosas, a decir las cosas, a ser mansos en todos los adjetivos del término, tanto con Dios como para con los hombres, a controlar nuestra propia fuerza, nuestro propio poder, para que seamos de bendición. Y eso, sin lugar a dudas, se va a ver. Un manso es una persona muy rara en este mundo, es una persona que tiene un carácter que es atrayente aún a los no creyentes. Y miremos ahora que la segunda parte del versículo de Mateo, Mateo 5:4, nos dice que los mansos serán bienaventurados, tienen el gozo del Señor. Por una razón, ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando hablamos de heredad, sin lugar a dudas estamos hablando de lo que recibe alguien que tiene una filiación de hijo. Alguien que tiene el derecho de recibir una heredad porque ahora es un hijo. Y fíjate que la heredad en el versículo también de Mateo tiene que ver con el resultado, la bendición de la mansedumbre. Nosotros vimos que el objetivo de la mansedumbre es ser como Jesús. Y es claro que debemos buscar ese objetivo, pero ¿de qué manera? Aprendizaje repetitivo, información, conocimiento, experimentación que lleva a la madurez. Y fíjate que el resultado de eso que va a ser descanso para el alma. Quiero mostrárselo en el libro de Mateo que estamos estudiando. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que están tristes por sus pecados, todos los que sienten pobreza espiritual. Y la promesa de Jesús es, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, fíjate todo el proceso de aprendizaje repetitivo y la promesa, hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí hay una realidad de todo ese proceso, versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y mis hermanos, es una gran bendición la mansedumbre porque nos bendice con una vida de sujeción, con una vida de dependencia, con una vida de confianza en aquel con el que estamos andando en un yugo para la gloria del Señor y para su alabanza. Y estamos claros en que esa virtud de la mansedumbre, sin lugar a dudas, es una bendición del Señor, algo que viene de su mano, no es algo natural en nosotros. Pero
también es una responsabilidad de cada uno desarrollar el carácter. Y en este caso, el carácter de mansedumbre. Pablo le dice a la iglesia en Colosas, vestidos como escogidos de Dios, como lo que son, como hijos de Dios, santos y amados. Esa es nuestra identidad, por eso somos herederos. Pero fíjate, esta versión, la Biblia textual, dice de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Y mis hermanos, no tenemos la capacidad de desarrollar esta característica por nosotros mismos, pero no se desarrollará sin la labor, primero consciente, segundo responsable de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, ¿quiénes son los que se tienen que vestir? Cada uno de los creyentes. No es Dios el que los viste, Dios provee todas las cosas, pero hay una virtud por desarrollar. El método, andar con el Señor Jesús en un yugo de aprendizaje, de corrección, de prueba y error, donde el Señor está guiando a través de la palabra y nos está bendiciendo. Entonces, mis hermanos, para terminar, simplemente repasemos las ideas claves de lo que hemos visto. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre, en sentido muy sencillo, es tener poder y fortaleza y actuar como si no lo tuviéramos. ¿Cómo es la mansedumbre? El ejemplo es Cristo. Es un aprendizaje al lado del manso de los mansos de nuestro Señor Jesús, que se manifiesta en nuestra actitud con Dios y con los hombres. Actitudes con Dios y con los hombres. Y finalmente, ¿quién es Él? Pues la clave, mis hermanos, es buscar ser como Jesús. Ese es nuestro objetivo, es conocerlo, experimentarlo para ser semejantes a Él. Es una bendición del Señor, pero también es una responsabilidad de cada uno de los creyentes. Y con eso terminamos esta parte de las bienaventuranzas, hablando de la bienaventuranza de los mansos. Ha sido una bendición tener este tiempo con cada uno de mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo y nos veremos en otra oportunidad.